Muy bien, vamos a continuar con las siguientes etapas. Etapa número 2, registrar por observación directa. Pues en esta fase del estudio de métodos debemos registrar todos los hechos del método existente. Y bueno, ¿cómo vamos a realizarlo? Pues bien, podríamos llenar muchas hojas registrando lo que observamos dentro del trabajo, pero para hacerlo más fácil, exacto y eficaz, los ingenieros de métodos pues han creado herramientas en forma de gráficos y diagramas. En esta etapa nos valemos de cursogramas, diagrama de hilos, gráficos de trayectoria, diagrama de actividades múltiples o diagrama bimanual para registrar todo lo relativo al trabajo. Esto que lo vamos a ver posteriormente para no desviarnos de este tema de las etapas. Etapa número 3, examinar lo registrado. Cuando hablamos de examinar, pues decimos que lo tenemos que hacer con espíritu crítico. Es decir, con el registro de las actividades ya tenemos una impresión inicial del proceso o trabajo. Es importante que no caigamos en, número 1, aceptar el método actual como la mejor forma de hacer las cosas. Y número 2, encontrar la razón lógica por la cual las cosas se hacen, así como lo registraste. Pues implica profundizar tanto como te sea posible a detalle en el trabajo. Para esto, pues se han creado varias formas de profundizar en lo registrado. Una de esas es la técnica del interrogatorio, que no es más que una serie de preguntas hechas de forma sistemática sobre las actividades de un proceso ya registrado. La técnica nos ayudará a comprender qué actividades agregan valor y qué actividades no. Es decir, nos ayudará a separar actividades productivas de las no productivas, donde las primeras pues son aquellas que transforman el producto de un estado en materia prima a un estado de producto terminado. O si hablamos de servicio, pues son las que percibe el cliente de forma directa. Vamos a analizar esta técnica del interrogatorio, donde vamos a encontrar diferentes actividades y dentro de estas actividades será una serie de preguntas. Bueno, la técnica del interrogatorio consiste, número 1, en el propósito. En el propósito nos vamos a preguntar qué hace, por qué se hace, qué otra cosa puede hacerse, qué debería hacerse. Y número 2, el lugar. En el lugar pues nos vamos a preguntar dónde se hace, por qué ahí, en qué otro lugar podría hacerse, dónde debería hacerse. Número 3, en la sucesión. En esta pues te debes de preguntar quién lo hace, por qué, cuándo podría hacerse, cuándo debería de hacerse. Número 4, la persona. En esta pues se pregunta quién lo hace, por qué él, qué otra persona puede hacerlo, quién debería hacerlo. Y número 5, los medios. En esta pues cómo se hace, por qué así, de qué otro modo podría hacerse, cómo debería hacerse. Bueno, entonces estos son los pasos de la técnica del interrogatorio. Vamos con la siguiente etapa. Etapa 4, idear o establecer el método. En esta etapa utilizamos nuevamente pues la técnica del interrogatorio, y es que es el paso anterior, pues evidenciamos las ineficiencias que tenía el trabajo o proceso, además de que evidenciamos posibles mejoras. En este paso pues involucramos a todo el personal pertinente para idear el método que va a mejorar el trabajo o proceso que se estudió. Por lo tanto, las preguntas a emplearse pues son: ¿qué debe hacer? ¿Dónde se debe hacer? ¿Cuándo se debe hacer? ¿Y quién lo debe hacer? ¿Y cómo lo debe hacer? Vamos a continuar con la etapa 5. En la etapa 5 pues es evaluar el método propuesto.
En la etapa 5 tomamos el método ideado y lo evaluamos con las herramientas que usamos en la etapa 2. Esto lo hacemos para comparar a través de cursogramas, diagramas de hilos, gráficos de trayectoria o diagramas bimanual si el método ideado pues genera mejores resultados que el método actual. Y bueno, por supuesto, en esta etapa del método ya está establecido. Si logramos hacer el estudio del método propuesto es porque el escenario así lo permite o se puede hacer a pequeña escala, pero en ocasiones no es posible pues evaluar el método propuesto con certeza, bien sea porque pues toca adquirir tecnología o cambiar el método o cambiar infraestructura, por lo que el ingeniero de métodos pues debe estimar las mejoras que se pueden obtener a través de métodos cuantitativos como ponderaciones. Y vamos con la etapa 6 y 7. En la etapa 6 se debe de definir nuevos métodos y presentarlos a la dirección. Etapa 7, implantar nuevos métodos y formar al personal para aplicarlos. Y finalmente en la etapa 8 es el control de la aplicación. En esta etapa debemos asegurarnos de que el nuevo método se mantenga y pues es normal que se presente el riesgo de que el personal regrese al antiguo método, antiguos hábitos, antiguas formas de hacer las cosas. Por lo tanto, para mantener la aplicación del método es vital el acompañamiento constante sobre el personal a fin de ajustar las posibles desviaciones que se vayan dando. Hasta aquí pues son las 8 etapas del estudio de métodos. El siguiente tema pues es la medición del trabajo.